Bueno, una alegría estar aquí en la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis de Sabadell y personalmente para mí un regalo hablar de este tema porque es uno de los temas que me ha apasionado toda la vida. Espero poder transmitirlo de forma lo más amena posible y si hay alguna pregunta más profunda o más técnica que luego tengáis que hacer y yo pueda responderla, pues encantada de ampliar lo que haga falta. Empezamos la explicación hablando un poco del porqué del título de esta actividad, porque fijaros que hemos puesto cosmología y tecnociencia. ¿Por qué ponemos cosmología? Cuando estudiamos los diferentes ámbitos de la astronomía, todos son fascinantes, pero la cosmología pienso que es la que está más imbricada con la parte filosófica del conocimiento, ya que si la queremos definir, dice, es el estudio del origen, la estructura y el desarrollo del universo. O sea que yo pienso que con ese nombre ya a quien no le interesa saber todas estas preguntas esenciales del universo en el que vivimos. Y si hablamos de tecnociencia, pienso que también es un tema fascinante porque hoy en día es muy difícil separar las diferentes ramas del conocimiento. ¿Qué quiere decir tecnociencia? Pues quiere decir que hoy en día tenemos magníficos instrumentos como estos ordenadores móviles, telescopios y demás, gracias al desarrollo de la ciencia. Si no se conocieran las leyes de la electricidad o la electrónica o los materiales, sería imposible hacer un ordenador. Si no conociéramos todos los elementos de óptica, sería imposible hacer un telescopio. Pero luego resulta que estos descubrimientos o estos elementos técnicos que se han desarrollado son los que luego nos permiten hacer nuevos avances en ciencia. Por ejemplo, todo el tema de la supercomputación de finales del siglo XX y ahora ya principios del XXI, pues nos han permitido hacer descubrimientos tan fascinantes como todo el tema del genoma humano, o por ejemplo, todos estos temas que vamos a hablar hoy de cosmología serían absolutamente imposibles sin todos los grandes telescopios espaciales que hemos desarrollado con el esfuerzo de todos los países o de una gran cantidad de países. Entonces esta es la idea de la tecnociencia, la ciencia que ha llevado a mejorar la técnica y se transforma en tecnología y cómo la tecnología cambia constantemente el conocimiento científico. Entonces vamos a ver pues esta idea, cómo está todo relacionado en la historia del conocimiento que tenemos del universo desde la antigüedad, épocas ya más cercanas de la historia moderna y sobre todo el mundo contemporáneo. Aquí he puesto esta transparencia para hablar de cómo los seres humanos siempre nos hemos sentido atraídos por tener esa conciencia o, como recordaba esta mañana Arturo, esa capacidad humana de hacernos preguntas de nuestro lugar en el universo. Parece innata a nuestra naturaleza querer saber. Entonces siempre hemos intentado dar respuestas a estas preguntas. Necesitamos saber quiénes somos y el lugar que ocupamos en el universo. Entonces he puesto aquí en la derecha una imagen que es bastante conocida, que habla del famoso mundo de las dos esferas. Este mundo justamente lo empezó a romper Galileo, que esta mañana pudimos disfrutar de conocer más la vida de este genio de la historia de la ciencia. Y era un mundo particular, porque se creía que debajo de esa esfera era donde todas las cosas cambiaban constantemente y además eran imperfectas por este mismo motivo. En cambio, a partir de la segunda esfera era la esfera del mundo de lo perfecto, donde los movimientos eran circulares y todo parecía sin mácula. Por eso fue tan importante justamente pues empezar a apuntar con el telescopio al cielo y empezar a ver que la luna no era perfecta y que el sol tampoco era perfecto.
Entonces se rompe ya esa esfera de límites y podemos, gracias justamente a estos aparatos, a los telescopios, podemos empezar a hacer, podríamos decir, más grande y al mismo tiempo más pequeño nuestro universo. A la izquierda he puesto una imagen mitológica que también es fascinante, porque responde también a esa necesidad de dar respuestas. Justamente aquí tenemos una imagen de la cosmología maya, imbricada en ese mundo con 4 direcciones del espacio, la dimensión celeste y, digamos, la subterránea. En esta escuela de filosofía justamente nos encanta relacionar las diferentes formas del conocimiento y nunca están separadas porque el ser humano tampoco está separado. Y por ejemplo, por hacer una mención a las mitologías, hay una que puede ser muy bella y es en el antiguo Egipto, cuando se explicaba el origen del universo, ellos hablaban de un dios que se llamaba Nut y Atum, un dios que se llamaba Atum y que era justamente la idea del espíritu que está contenido para los egipcios en un loto azul, y era tanto lo que tenía que expresar que en un momento determinado pues ya no pudo resistir más, se abrió el loto azul y comenzó el universo. Fijaros que es muy poética la imagen y sobre todo evoca esa imagen de un nacimiento y de una emanación que se ha vuelto a poner, digamos, en vigencia con los modelos actuales. Podemos hacer una última mención y son los modelos cosmológicos de la antigua India, que es la que ha tenido siempre periodos de tiempos más grandes en el estudio del universo. Y es fascinante porque ellos hablaban no solo de periodos de tiempo de 400.000 años, o de 400.000 años, sino que también hablaban de que ese universo era cíclico y lo relacionaban también con el dios Brahma, que daba origen al universo. Y ellos decían, cada vez que Brahma expira se forman los mundos y cada vez que Brahma inspira acaban los mundos. Por lo tanto, vemos que esta inquietud siempre nos ha acompañado a los seres humanos y siendo una apasionada de la ciencia y la tecnología, pienso que esta visión también intuitiva y bella que transmite el conocimiento tradicional es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a empezar realmente la exposición desde el punto de vista científico, hablando de este gran genio de la historia de la física, en este caso la física teórica, Albert Einstein, que como sabéis, él se hizo famoso por varios descubrimientos. El efecto fotoeléctrico fue el que le dio el premio Nobel, pero sabemos que es muy famoso por la teoría especial de la relatividad y sobre todo su mayor salto teórico, la teoría general de la relatividad. Y este es el hecho a partir del cual vamos a hablar. Él publica la teoría especial en el año 1905 y es en el año 1915 cuando ya publica la teoría general de la relatividad. Y este hecho es fundamental, porque es la primera vez que tenemos una ecuación, aquí está escrita de forma simplificada, en la que podemos poner toda la masa del universo, o toda la masa que creemos que tiene el universo. Y esto es maravilloso porque esto permite que empiece lo que llamamos la cosmología física. Es decir, aquí hemos hablado de cosmogonía, elementos, interpretaciones mitológicas. Aquí ya hablamos de reflexiones filosóficas, pero si hablamos de lo que es la cosmología basada en hechos, en observaciones y en teorías sólidas, tenemos que irnos a 1915. O sea que nos encontramos que el conocimiento actual de la cosmología tiene 110 años. Pero esta historia del conocimiento, que es lo que yo creo que es de verdad fascinante y es lo que me gustaría transmitir, está llena de héroes. Todos podemos llamarlos héroes y heroínas del pensamiento. Aquí siempre pues, está la imagen de este gran genio
Einstein, que tuvo la capacidad de imaginar, dar nuevas respuestas, dar nuevos marcos teóricos para explicar las observaciones, que luego se confirman, cosa que es bastante bella. De hecho, aquí aprovecho para hablar en este marco de la teoría del conocimiento, que es maravilloso ese avance constante de la ciencia, pero justamente algo también estupendo, creo, para seguir investigando es que nunca acabaremos de abarcarlo todo. Hay una frase del filósofo Nietzsche que es preciosa, que dice: la ciencia es una metáfora de la realidad. Y pienso que es una idea magnífica. Pues en esta historia de gigantes nos encontramos una imagen aquí a la derecha. En este caso no es un físico, tampoco es un ingeniero, es un matemático. Todo el conocimiento se construye uniendo todas esas ramas y es el famoso Alexander Friedman, que hizo una aportación fundamental después de que Einstein publicara la teoría general de la relatividad. Porque resulta que Einstein sabemos que era genial como físico teórico, pero no era tan buen matemático. Entonces Friedman es el primero que coge esa ecuación, ese marco teórico de la teoría general de la relatividad y empieza a ver, poniendo masas, cómo podría en el tiempo desarrollarse el universo. Este es uno de los objetivos siempre de las teorías científicas, poder explicar y poder predecir. Entonces, él hace estos estudios y dice: estas ecuaciones dan la posibilidad de 3 posibles universos. Nos hablan que según la masa del universo, el universo podría ser, digamos, esférico, en el sentido de que el universo se vuelva a plegar sobre sí mismo. Es decir, si hay un número, si hay una masa determinada, que la vamos a llamar la masa crítica, si la masa del universo es superior, el universo se irá expandiendo y habrá un momento que por la fuerza de la gravedad toda esa masa hará que se vuelva a unir. Eso es lo que quiere decir un universo esférico. No es que geométricamente sea esférico, sino que es un universo que, según las ecuaciones, llegaría a un límite y se volvería a plegar sobre sí mismo. La otra posibilidad sería un universo abierto, que sería un universo que hay tan poca masa que la expansión nunca acaba y, digamos, es esa idea de o lo cierras o haces como una silla de montar. Eso quiere decir un universo abierto. Y por último estaría la posibilidad, en principio más improbable, que sería un universo estático. Bueno, pues el hecho es que cuando él explica estas posibilidades, resulta que ahí, por ejemplo, Einstein no estaba muy de acuerdo con la idea de un universo que se volcara otra vez sobre sí mismo, se expandiera. Él tenía la idea intuitiva de un universo estático. Pero vienen los hechos. Este famoso astrónomo, se habló de él esta mañana en la parte del conocimiento de la galaxia, es el famoso Hubble, al que debemos la confirmación fehaciente de que esas nebulosas espirales eran galaxias. Con los trabajos de Hubble el universo aumentó en un radio de, aumentó 600 veces, porque hasta entonces pensábamos que el universo era nuestra galaxia. Y con él se produce este desarrollo, pero se produce algo mucho más importante. Y es que él se da cuenta de que no solo esas nebulosas lejanas eran galaxias, sino que se da cuenta de que además se están separando unas de las otras, y además se da cuenta de que las que están más lejos se separan más rápido. Esto es un hecho maravilloso que nos cambió en muy poco tiempo la visión del universo, o sea, se convierta en un nuevo paradigma, una nueva visión de cómo es nuestro universo. Hago un pequeño ejemplo para que se entienda un poco más esta idea. Cuando él ve que el universo se está expandiendo, lo hace por el siguiente razonamiento. Si nosotros tenemos un objeto que está separado de otro 1 metro,
y el espacio se duplica, pues digamos, tenemos 2 metros menos 1, ha aumentado 1 metro. Por lo tanto, podemos decir 1 metro por segundo. O sea, un objeto que está a 1 metro, su velocidad ha aumentado en 1 metro por segundo. Pero si tenemos un objeto que está a 2 metros y duplicamos el espacio, está a 4. Por lo tanto, el incremento es de 2. Por lo tanto, su velocidad será de 2 metros por segundo. Y así sucesivamente. Cuanto más lejos está un objeto, la única explicación de que el universo se dilate, mejor dicho, la observación de que cuanto más lejos, más rápido, solo se puede explicar por qué el universo se está dilatando. Entonces, este hecho de que se alejan más rápido, lo que está diciendo, las más lejanas se alejan más rápido, lo que nos está diciendo es que el universo se está expandiendo. Hago aquí una pequeña mención abajo del año 1929, en el que Hubble hace este descubrimiento. He puesto la mención a otro astrónomo que de forma mucho más modesta, unos cuantos años antes, había hecho la misma predicción, pero ha quedado un poco en la sombra en la historia de estos descubrimientos, Bastian Slipper. Luego en las preguntas, si queréis, hablamos de cómo se sabe que van más rápido por el famoso efecto, digamos, Doppler de la luz. Seguimos un poco avanzando en cómo hemos ido descubriendo lo que sabemos hoy en día de nuestro actual universo. Bueno, aquí hay otros 2 personajes que también son protagonistas en esta historia de la cosmología científica. Vemos a la izquierda a Einstein hablando con un sacerdote belga, Lemaitre, que es un personaje muy importante, porque él es el primero que, digamos, interpreta correctamente los hechos. Es decir, dice, si el universo está en expansión, pues lógicamente en un momento determinado todo lo que conocemos tuvo que estar junto. Y entonces él es el primero que, más allá de sus creencias, dice, parece que todo debería haber estado unido en algo que voy a llamar un átomo primordial. Hizo todo el tratamiento teórico necesario para justificar esta afirmación. Y entonces aquí pasó algo curioso, y es que Einstein justamente, como quería tener este universo estático, ante el temor de que se pudiera comprimir, había puesto la famosa constante cosmológica, que era un término en sus ecuaciones que implicaba que compensaba la cerrazón del universo con una expansión, con esta constante, de tal manera que fuera estático, que era lo que él quería que pasara. Pero era una suposición errónea. En cambio, este sacerdote fue el primero que se atuvo a los hechos, igual que conocemos en la historia de la cosmología más del Renacimiento con Kepler, que se atuvo a los hechos de órbitas elípticas de los planetas y no circulares como él creía por sus convicciones. O sea que vemos que estos son uno de los límites del conocimiento, cuando los seres humanos anteponemos nuestras creencias a los hechos. El hecho es que Einstein dijo que haber puesto esa constante por su creencia fue el mayor error de su vida y, digamos, empieza a introducir en la historia de la cosmología física la idea de que si el universo se está expandiendo, que eso es un hecho, esto no es un tema de debate, es una observación objetiva, lo lógico y las ecuaciones dicen que en un momento tuvo que estar todo unido. Volviendo al tema de las creencias, hay muchos científicos que esta idea no les gustó nada, porque les recordaba demasiado una creación. Pero el hecho es que todo indicaba que había partido de un punto común. A la derecha he puesto otro gigante en la historia de la cosmología contemporánea, que es George Gamow. Otra vez vemos la relación humana, porque este físico teórico y cosmólogo, a partir de esta aportación, era de origen ruso y tuvo que dejar la Unión Soviética
porque en la Unión Soviética se pensaba que el estudio de la cosmología era un tema de burgueses, que no era un tema suficientemente importante para el estudio. Y él tuvo que dejar su país, digamos, de forma clandestina. El hecho es que va a Estados Unidos y allí sigue desarrollando sus teorías, y hay algo increíblemente sorprendente. Él es el primero que insinúa una teoría que después se comprueba, y es la siguiente. Cuando se había observado la composición del universo, se había observado que el 75% de la materia es hidrógeno y el 25% es helio. Sabemos que en el núcleo de las estrellas es donde se forman los nuevos elementos químicos, y también cuando las estrellas mueren en supernovas. Pues lo curioso fue que él dijo, esta proporción de helio del universo, que no se puede, es demasiado grande para que se formen las estrellas, solo se puede haber formado si el universo, si este átomo primigenio, que se supone que tiene tanta energía que empieza a expandirse, entre el segundo 3 y los 20 minutos, en este tiempo todo el universo se comporta como una estrella. Entonces aquí pasa algo maravilloso, porque digamos que se une lo que es el conocimiento a gran escala del universo con el conocimiento de la física atómica o la física de partículas. ¿Por qué esto es llamativo? Porque el conocimiento de lo más grande nos lleva al conocimiento de lo más pequeño. En este punto, fijaros que es el año 1946, nos encontramos con esta aparente paradoja, y es que no podemos acabar de entender la cosmología si no nos vamos al momento en que el universo se comporta como, digamos, una estrella, y, digamos, donde ahí tiene lugar la formación de nuevos átomos. Seguimos en la historia de la cosmología, y como esta mañana también se mencionó, en esta época ya teníamos, digamos, la idea del átomo primigenio, si llevábamos el tiempo hacia atrás, y ya teníamos estas observaciones, primero teoría, que luego se fueron reforzando con observaciones, de que la proporción de helio y de hidrógeno del universo solo se podía explicar si realmente el universo había venido de una zona o de un punto muy pequeño con toda la masa del universo. Queda ya como un segundo hecho que estaba en la balanza de esta teoría del Big Bang. El hecho es que aquí tenemos a otro gran científico del siglo XX, Fred Hoyle, muy importante porque él fue el que profundizó en la historia en lo que es la vida de las estrellas. Y resulta que Fred Hoyle, junto con otros astrofísicos, Bondi y Gold, ellos no estaban de acuerdo con la teoría del Big Bang, y de hecho ellos presentaban la que se llama la teoría del estado estacionario. Y es curioso porque realmente durante mucho tiempo, hasta los años 60, 69 máximo, estuvieron las dos vigentes, y había mucho debate acerca de qué teoría estaba más apoyada por los hechos o estaba menos apoyada por los hechos. De hecho, una curiosidad histórica es que este científico, que era el que estaba a favor de un universo estacionario, fue el que puso el nombre a la teoría del Big Bang, y además lo hizo de forma despectiva. En una entrevista de radio dijo: ¿cómo que el universo puede venir de un punto? Que es como una gran explosión. Eso no puede ser. Y otra vez aquí volvemos a ver, cuando no tenemos suficientes datos, cuando no tenemos suficiente información, cómo las creencias pueden alterar el conocimiento que tenemos. Porque, fijaros, esta mañana alguien dijo en la sala que le costaba como admitir o pensar la posibilidad de que toda la masa del universo estuviera en un punto muy pequeño. Y es verdad. A nivel de nuestra comprensión humana,
es imposible, ¿verdad? Aunque parece ser que fue así, o se acerca a que fue así. Pues lo curioso es que el argumento de Fred Hoyle y los científicos que hablaban de la teoría del estado estacionario es: si el universo se está expandiendo, pero tiene que ser más o menos estacionario, la única explicación es que en muchos lugares aparezca materia nueva. Y decía, esto no debería sorprendernos, no es más imposible que pensar que toda la masa del universo estaba en un punto. Curioso razonamiento, ¿verdad? Tan imposible es que todo salga de un punto como que en muchos sitios esté saliendo materia. Bueno, aquí volvemos a ver que ya tenemos el marco teórico de las ecuaciones, pero nos falta información para saber cuál de las dos posiciones puede responder mejor al universo en el que vivimos. La disputa se acabó de resolver en la década de los años 60. ¿Por qué? Aquí tenemos, en este caso son dos ingenieros de la compañía de Telefónica Bell, americana, que ellos resulta que estaban estudiando, estaban haciendo un trabajo para su empresa y tenían una antena de microondas, que la vemos aquí. Y con esta antena resulta que ellos empezaron a, a observar el cielo para realizar estudios de la empresa y empezaron a ver que había como un ruido de fondo en las frecuencias de onda de las microondas. Se oía en todo el universo. Y esto era muy raro. ¿De dónde venía ese ruido que estaba presente en todo el universo? En todo lo que podíamos observar. Bueno, pues eso fue un hecho que nos encontramos aquí con estos dos científicos teóricos, estos dos cosmólogos, Dicke y Plebs, que lo interpretaron. Y lo interpretaron de la siguiente manera. Ya tenemos ese marco teórico de la teoría general de la relatividad. Si suponemos, sabiendo la velocidad con la que se separan las galaxias, podemos tener una estimación de más o menos cuándo comienza el universo. Que las estimaciones actuales, como comentaba esta mañana Arturo, están en 13.800 millones de años aproximadamente. Entonces dice, si la masa que más o menos observamos en el universo está toda unida y se va separando el universo a la velocidad que creemos que lo ha hecho, resulta que en un momento determinado, cuando los electrones se pudieron unir a los núcleos de los átomos, queda, el hecho de que la luz puede viajar, los fotones pueden viajar libres, y esa luz que empieza a viajar con la expansión del universo, hoy es ese ruido que observamos. Lo vuelvo a comentar. Es este hecho que se llama la radiación cósmica de microondas, es un fósil vivo del origen del universo desde un punto primordial. Entonces, nos encontramos con el hecho de que el universo se expande. Nos encontramos con el hecho de que la proporción de helio y hidrógeno solo se puede explicar si todo el universo en un momento determinado tenía la temperatura de una estrella. Y ahora era un tercer hecho en el que se observaba que se calcula unos 380.000 años después de la formación del universo, se acabaron de formar los átomos. Antes no se podía porque había tanta temperatura que los electrones no se ligaban a los núcleos de los átomos. Y cuando eso pasa, la luz ya puede viajar. Pues el universo sigue desarrollándose y ese ruido que vemos en el espacio es esa luz o esa energía con la temperatura mucho más baja porque se ha repartido en un espacio muy grande. Entonces este es el tercer fósil o el tercer hecho que apoyó la teoría del llamado Big Bang, con lo que lo convirtió en, lo que se llama el modelo estándar de cosmología, que ahora veremos todos los problemas que tiene, pero a partir de ese momento ya se empezó a trabajar con este modelo.
¿Cuál es el destino del universo? Ahora, hasta aquí hemos hablado de las diferentes historias que nos han ido acercando al conocimiento que tenemos actualmente, y aquí justamente se habla del destino. Esto lo he adelantado un poco antes, cuando hablé de la masa del universo, pero aquí tengo una imagen que lo explica. El destino del universo, los cosmólogos lo estudian justamente mirando qué masa hay en el universo. Entonces, hemos dicho que la masa crítica es la que haría que el universo fuera plano, es decir, que llega un momento en que la expansión se para y queda como estático. Eso sería densidad crítica 1. ¿Qué sería una densidad crítica mayor que 1? Pues sería un universo con más masa, lo vemos aquí, y sería ese universo que una vez que se ha expandido, la masa por la fuerza de la gravedad hace que todo se vuelva a unir. ¿Y qué sería un universo con una densidad crítica menor que 1? Pues lo que hemos comentado. Es un universo que tiene ese impulso inicial y se expande de manera que siempre se va alejando. Entonces no se cierra sobre sí mismo, sino que se abre. Entonces, ¿cuál sería el destino del universo? Pues si la masa es mayor que la crítica, pues sería un universo oscilante, que se cierra sobre sí mismo y se vuelve a abrir. Si es la densidad crítica, sería un universo que moriría, digamos, cuando se expande y ya no, las estrellas mueren y ya no hay temperatura. Y si fuera un universo, digamos, que se abre, también acabaría, pues, lo que se llama un Big Freeze, en una gran congelación o una gran muerte. Bueno, y ahora la pregunta es, muy bien, Pilar, pero ¿qué sabemos? Bueno, pues lo curioso es que de estas tres posibilidades, ¿sabéis la que una vez y otra todas las últimas medidas se están apuntando? Que estamos en el caso más raro. Estamos en el caso de densidad crítica. Lo más inesperado. Sería mucho más fácil que estuviera desequilibrado con más masa o menos masa. Entonces aquí nos encontramos también una de las curiosas coincidencias de este universo en el que vivimos. Luego volveré a hablar de este tema y lo que implica. Pero se supone que estamos, con lo que sabemos hoy, en un universo plano. Bueno, la historia de la cosmología científica o contemporánea, que hemos dicho que tiene unos 110 años de antigüedad, la podemos dividir en dos grandes periodos. El primer periodo, de más o menos sus primeros 50 años de vida, justamente hasta 1965 aproximadamente, podemos decir que fue el estudiar la evolución del universo a partir de esa ecuación general de la relatividad y acabar de definir el modelo cosmológico. En toda esta primera etapa, la mayor preocupación de los cosmólogos ha sido ver ¿y cuál es la masa del universo? Pero no es tan conocido que en los últimos 60 años lo que realmente ha preocupado a los cosmólogos ya no es tanto la densidad del universo y el ritmo de expansión, que se sigue mirando, sino lo que más ha empezado a preocupar es una pregunta muy buena, y es, si todo el universo sale más o menos de un punto infinitesimal, o aunque tenga dimensiones muy pequeñas, con un gran impulso, una gran energía, ¿cómo se han formado las estructuras? ¿Cómo se han podido formar estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias? Entonces, desde entonces, la preocupación ha sido investigar esto, la estructura. Bueno, y aquí vamos a comentar estas imágenes que yo las considero preciosas, y son los primeros cartografiados más extensos del universo. El cartografiado del universo, es decir, empezar a hacer fotografías de todo lo que observamos, empezó en los años 80.
y ya empezó a apuntar lo que hoy sabemos de forma también fehaciente gracias a estos, bueno, a todos estos telescopios, en este caso son normalmente terrestres. Aquí veis dos imágenes, dos esquemas. Este esquema de la izquierda, veis que está lleno de puntitos, ¿verdad? Bueno, pues cada uno de estos puntitos resulta que es una galaxia. Y este mapa, que se hizo estudiando las distancias a partir justamente de cuán rápido van las galaxias, de su corrimiento al rojo, resulta que se hizo con 75.000 galaxias. Pero lo importante no es dar este dato. Lo importante es darnos cuenta de algo sorprendente y maravilloso. Esta mañana hablamos de cómo es la galaxia, pero claro, las galaxias no están solas. Las galaxias se unen en cúmulos de galaxias. Se reúnen en grupos. Nosotros estamos en el famoso grupo local, que tiene más o menos unas 30 galaxias. Pero nuestro grupo local de galaxias, que estamos junto con la galaxia de Andrómeda, las nubes de Magallanes, estos cúmulos de galaxias se unen en supercúmulos de galaxias. Entonces, ¿qué sabemos hoy de la estructura del universo? Esto no es especulación, son hechos. Lo que sabemos de la estructura del universo es que el universo es como un gran tejido cósmico. Entonces, estas líneas de luz es la luz que tienen las galaxias. Nuestra distancia, la galaxia de Andrómeda, más o menos es de 3 millones de años luz. Pues estos hilos brillantes serían estos hilos formados por galaxias cercanas, y por ese motivo el ancho que tienen se cree que es del orden de 3 millones de años luz. Pero si os dais cuenta, lo más sorprendente, igual que esta mañana Arturo comentaba que cuando hay una supernova queda como una burbuja en el espacio por la presión de la explosión, pues lo curioso es que a gran escala vemos que el universo está también formado por grandes vacíos. O sea, sí que hay materia, pero una densidad muy baja. Y estos vacíos son más o menos de 100 millones de años luz. Entonces, una de las respuestas de mirar a las estrellas es: ¿cómo es nuestro universo? Pues es un gran tejido cósmico en el que las galaxias forman hilos que se cruzan unos con otros. Es bonito, ¿no? Pero lo más sorprendente es que no solo están, digamos, estos hilos luminosos de galaxias, sino que además ha pasado algo que es bastante sorprendente. Y es que miremos como miremos el universo, es lo que se dice homogéneo e isótropo. Es decir, es más o menos igual en todas las direcciones que observemos. Y la densidad media de la materia es la misma también en todas las direcciones. Y esto es algo que es bastante sorprendente. No tenía por qué ser así. Aquí hago una pausa. Sinceramente pienso que es bello, ¿no?, seguir este hilo de los descubrimientos. Fijaros que es un hilo de los descubrimientos que en los últimos años ha desarrollado mucho. De hecho, la genética y la cosmología son las ciencias que más se desarrollaron en finales del siglo pasado. Pero sinceramente, más allá de todo esto, sabemos todos lo que está, ¿verdad? El ser humano observando. Y pienso que no podemos perder la magia de darnos cuenta cómo, siendo algo tan ínfimo en este increíble universo, tenemos la capacidad de hacernos estas preguntas que nos llevan al infinito, el infinito en el espacio, el infinito en el tiempo, y lo que creo que todavía es más sorprendente: cómo tenemos capacidad de establecer estructuras matemáticas, ese lenguaje del universo del que hablaba también Galileo,
y cómo somos capaces de ingeniárnosla para hacer estos instrumentos que nos ayudan a ir conociendo e ir aumentando cada vez más estos límites del conocimiento. Siempre creo que la maravilla es el propio ser humano que está detrás de todo ello y que en el fondo estamos ligados, ¿no?, a este universo maravilloso. Esta es una imagen de otro estudio más completo. Aquí ya hay 200.000 galaxias. No os preocupéis por los números, yo llevo muchos años pensando en ello, pero este cartografiado es de 2.000 millones de años luz de radio. Bueno, aquí vemos justamente una imagen del cúmulo local de galaxias, que es, digamos, esa hebra. Si miramos al cúmulo de Virgo, la constelación de Virgo, que ahora se ve, pues en la dirección del espacio que marca esta constelación tenemos ese supercúmulo de Virgo donde están todas esas galaxias de las que nosotros formamos parte. O sea que si miramos estas hebras, pues estamos ligados a ellas a través de este cúmulo de Virgo. Bueno, seguimos hablando de la estructura del universo. Aquí voy a hacer también otra pequeña pausa para descansar la tensión de la explicación. Esta imagen de aquí de la izquierda, los que me conocen, como Arturo, saben que a mí me apasiona. La tengo en mi habitación porque me conmueve mucho mirarla. Mirad, esa es una imagen que hizo el telescopio espacial Hubble, es lo que se llama el campo ultraprofundo de Hubble. ¿Se ve mejor ahora? Y es fascinante, porque en los años 90 hay un grupo de astrónomos que dicen: vamos a apuntar el telescopio Hubble a un lugar del universo, vamos a apuntarlo en una dirección que esté fuera del plano de la galaxia, para no tener, digamos, imagen de estrellas de nuestra galaxia. Y entonces decidieron apuntar en la dirección de la Osa Mayor, porque justamente allí no hay ninguna, digamos, galaxia que se vea directamente. Y además está separado del plano de la nuestra. Y resulta que dejaron el telescopio espacial Hubble una semana. Y bueno, había un montón de astrónomos que decían: qué desperdicio de los presupuestos de los contribuyentes apuntar el telescopio a donde no hay nada, qué inconsciencia. Bueno, pues el resultado fue que después de una semana de exposición, más o menos, salió esta imagen, que es una composición de fotos. Bueno, cada uno de estos puntos es una galaxia. Las que son más rojas es que están más lejos, son más antiguas. Y las más azules son más cercanas. ¿Sabéis cuántas galaxias aparecieron en ese trocito de cielo en el que aparentemente no había nada? 30.000. Del orden de 30.000. Para volver a sorprendernos de este maravilloso universo. Bueno, volvemos al debate de cómo se forman las estructuras del universo, ¿no? Porque es una buena pregunta. Si todo se está separando, ¿cómo se pueden formar estrellas y galaxias? Sistemas solares y galaxias. Bueno, este estudio, como todos los estudios, todas estas fechas que os pongo aquí son fechas de las publicaciones oficiales de todos estos trabajos, de todos estos científicos. Porque pienso que es bonito también ver cómo la historia de la ciencia se va construyendo con la aportación de tantos pequeños y grandes héroes. Pues el hecho es que desde principios del siglo XX ya había estudios que se preocupaban por estudiar qué masa era necesaria, pues para que una nebulosa se convirtiera en un sistema solar o para que hubiera suficiente masa para formar una galaxia. Bueno, pues el hecho es que esto se empezó a aplicar a nivel del cosmos. ¿Veis? Bueno. La verdad es que esta imagen no es la mejor, me hubiera gustado poner una más detallada, pero no me di cuenta. Bueno, mirad.
¿Os acordáis que antes hablamos de la radiación cósmica de microondas? Digamos ese remanente de luz, ¿no?, que empieza a viajar y ahora está a una temperatura muy baja, a 2,3 Kelvin. Bueno, pues resulta que esto es una foto de esa radiación antigua. O sea, esto es una imagen de familia del universo, la más antigua que tenemos. La foto más antigua del universo es esta, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues lo curioso es que los cosmólogos se pusieron a observarla y veis que hay zonas en rojo, zonas en naranja y zonas en azul. Esto responde a, en ese momento que todavía no había ni estrellas ni galaxias, cómo estaba agrupada la materia. O dicho de otra manera, la gran sorpresa fue no solo entender que esto era un fósil del origen del universo, de ese momento en el que todavía tenía, bueno, era un volumen bastante más pequeño que el actual, sino que sobre todo se encontró algo maravilloso. ¿Sabéis cuando decimos en una semilla ya está el árbol en desarrollo, verdad? O en un feto ya desde las primeras semanas está ya todo esbozado? Pues lo que se observó fue lo mismo. Y es que estos puntos más rojos responden a lugares del cosmos con más materia. O dicho de otra manera, desde los momentos tempranos del universo ya había estructuración. Esto es increíble. Desde el principio ya estaba en semilla lo que luego se iba a ir desarrollando. ¿Vale? Pero esto fue también sorprendente porque aquí hay diferentes imágenes porque se han ido lanzando diferentes sondas, diferentes telescopios espaciales justamente adaptados para observar la información en las frecuencias de las microondas. Hay diferentes tipos de telescopios en función de lo que quieras observar. Pues lo realmente sorprendente, me vengo aquí, esta era la imagen que he buscado. Aquí se ve mucho más los granulados. Pues lo que se encontró fue que en esta imagen del principio del universo se descubrió que había dos tipos de materia. Se descubrió que había lo que llamamos la materia ordinaria, la materia que emite luz, la materia que podemos observar en las estrellas de las galaxias. Pero se empezó a ver que para que esas estructuras se pudieran formar, o sea, para que realmente la materia se acabara de agrupar, hacía falta otro tipo de materia en el universo. La famosa materia oscura. Ahora hablaré un poco más de que es otro conocimiento bastante asentado, aunque no sabemos por qué acaba de estar formada, pero el hecho es que desde el principio del universo hay un 4% de materia normal y un 23% de materia que no vemos, pero que no interacciona con la materia normal, la materia oscura, pero que de alguna manera está creando las estructuras que permitirán la formación de estrellas y después galaxias. Ahora hablo de forma un poco más, como diríamos, coloquial. Bastante sorprendente. De alguna manera, la materia oscura tiene, igual que los agujeros negros, sabemos que ayudan a la estructura de las galaxias, a que las galaxias estén unidas alrededor de ese centro. La materia oscura realmente es necesaria para que la materia que vemos ocupe el lugar que ocupa en el universo. O sea, de alguna manera está conformando lo que sí que podemos ver. Siempre se suele insistir en la idea de que desconocemos su naturaleza, pero yo quiero insistir hoy en lo importante que es para que el universo sea tal y como lo conocemos.
Esta parte me la voy a saltar porque quizás sea un poco denso. Si alguien luego tiene interés, este es el estado inflacionario, el modelo del estado inflacionario que explica algunos de los problemas de la teoría del Big Bang. Si tenéis interés, lo hablamos en las preguntas. Voy a volver al tema de la materia oscura. La materia oscura es algo que, como digo, está hoy asentado. O sea, hoy sabemos que el universo está formado en un 4% de la materia que conocemos y en un 23% de materia oscura que no acabamos de saber qué es exactamente, pero tiene que estar ahí. Bueno, pues esta materia oscura, el primero que empezó a hablar de ella fue un físico de origen, un astrónomo, un astrofísico de origen suizo, otro de tantos genios, Zwicky, que él fue el primero que, observando justamente un cúmulo de galaxias, es decir, galaxias que giraban unas alrededor de las otras, se dio cuenta de que tenían una dinámica, es decir, se movían más rápido de lo que era esperado por la masa que había a partir de la luz que podemos observar. Y además fijaros que en una proporción bastante impresionante, o sea, había 500 veces más masa de la que se veía para que el movimiento fuera el que se observaba. Y él fue el primero, además fijaros, en 1937, fue un visionario que dijo, aquí hay una materia que la voy a llamar oscura. De hecho fue él el que puso el nombre a esta materia porque no emite luz. Esos descubrimientos quedaron ahí olvidados, como ha pasado tantas veces, hasta que más adelante nuevas observaciones afirmaron el hecho de la materia oscura y entonces se le hizo el homenaje que correspondía. Si vemos la Vía Láctea tendría 3 veces más materia oscura. Hay un dato que quiero poner porque supongo que es curioso para entender un poco más qué es la materia oscura. Voy a hacer 2 paralelismos, otro previo. Cuando hablamos de un agujero negro, que son hechos, sabemos que están en el núcleo de las galaxias y sabemos que las estrellas más masivas acaban produciendo agujeros negros. Para entender qué es un agujero negro podemos decir 2 cosas. Podemos decir que es toda la masa de la Tierra en un radio de 1 centímetro. Lo repito, toda la masa de la Tierra en un radio de hecho 9 milímetros. Eso sería la densidad de un agujero negro. O podemos entender un agujero negro por algo a lo que la luz no puede escapar. Pues si hablamos de la materia oscura, en toda la Tierra, digamos, el volumen de la Tierra, si lo pensamos en materia oscura, habría 7 miligramos solo. O sea que la materia oscura es algo muy sutil, que pesa muy poco, pero que en los volúmenes del espacio obviamente contribuye de manera muy importante a la estructura del universo. Esta mañana Arturo ya mencionó en la Vía Láctea la existencia de la materia oscura. Una de las grandes sorpresas en la observación del cielo fue justamente ver que si aplicamos las leyes de Newton de la gravedad, todos los sistemas que giran, los cuerpos que están más alejados del centro, tienen una velocidad más baja. O sea que lo que se esperaría es que si una galaxia se mueve, digamos, que queden rezagadas las estrellas más exteriores. Pero el hecho es que en los años 70 se fue confirmando que todas las estrellas de la galaxia giran, como decía Arturo esta mañana, con la misma velocidad angular. O sea, giran todas al mismo tiempo. Y eso solo se puede explicar si hay más masa de la que vemos. Aquí quiero mencionar uno de los equipos que más destacó en estos trabajos, que estaba justamente presidido por una mujer, Vera Rubin. O sea que hay héroes y heroínas en esta historia. Pues tiene que haber materia oscura para explicar la formación de la materia en el origen del universo, y tiene que haber materia oscura para explicar la dinámica de las galaxias, y tiene que haber materia oscura para explicar la dinámica de los cúmulos de galaxias. Este es un último ejemplo de
de observación de la materia oscura. De hecho, esta es una de las fotos que se considera como una de las pruebas más importantes, es el cúmulo Bala. En este cúmulo son dos cúmulos de galaxias que están chocando desde hace 150 millones de años. Y veis que la imagen está coloreada en rojo en el centro y en azul en los extremos. Bueno, pues lo que es la materia, digamos el gas que rodea a las galaxias, sería la parte roja. Está roja porque, como están chocando algunas partículas de gas, está más caliente. Y lo que está en azul sería el núcleo de los cúmulos de galaxias, donde sabemos que ahí hay materia oscura, porque si no estuviera el centro de masas del sistema, es decir, el punto alrededor del cual todo gira, estaría más por aquí. Pero cada galaxia mantiene el suyo. Y eso solo se puede explicar si hay materia oscura en estas dos galaxias. O sea que esta es la fotografía última como para acabar de asentar estos descubrimientos. Bueno, pero la cosa no ha acabado ahí. Resulta que a finales del siglo pasado ya empieza a haber algunos físicos teóricos que empiezan a decir que la materia oscura y la materia ordinaria no es suficiente para explicar la planitud del universo. Además, una planitud que está desde el principio y que tiene otras implicaciones muy importantes como la homogeneidad del universo. Pues empezaron a hablar de que tenía que haber algo, una energía que estuviera impulsando las cosas. Eso lo empezaron a teorizar. ¿Os acordáis de la constante cosmológica de Einstein que había puesto para que el universo no se comprimiera sobre sí mismo, sino para que estuviera plano? Pues resulta que dijeron, no, es que realmente el universo, si es así de plano, hay que poner algo. Pero lo dejaron en forma teórica, estos grandes cosmólogos, Krauss y Turner. Pero lo curioso fue que a finales del siglo pasado, de hecho en el año 1998, hay dos grupos de grandes cosmólogos que trabajan por separado y se ponen a observar lo que se llaman las supernovas IA, que son un tipo de estrellas. Hay una estrella principal y una estrella secundaria, y la estrella, digamos, secundaria de más masa va cogiendo masa de la estrella gigante que tiene al lado, y cuando ya tiene suficiente masa provoca una explosión con un brillo tan definido que sirve para tomar medidas lejanas en el espacio. Bueno, pues el hecho es que utilizando este tipo de supernovas, estos dos equipos descubren algo inesperado. Ya sabíamos que el universo se estaba expandiendo, pero lo que esperábamos era que esa expansión en un momento pues se frenara o se fuera diluyendo. Pues descubrieron que la expansión era acelerada, pero lo descubrieron en base a observaciones. Bueno, por este hecho se llevaron el premio Nobel estos equipos, pero lo más curioso es que para poder explicar esta expansión hubo que poner un nuevo ingrediente en el universo que ya se había hecho en la teoría previamente. Y resulta que esta componente de expansión, que es lo que se ha llamado la energía oscura, es nada más y nada menos que el 70% de lo que existe en el universo. Y lo curioso es que esto se ha seguido comprobando y estos datos se dan en la actualidad como muy asentados. El universo está formado por un 4% de materia que conocemos, está formado en un 23% de materia oscura y en un 70% de energía oscura. Bueno, estos son los halos intergalácticos, que también ha sido otro descubrimiento sorprendente. De ese 4%, solo el 10% están las estrellas. El resto es un gas que se distribuye por el espacio, que es lo que se llama el gas intergaláctico. Total, después de
prácticamente 100, hoy en día 110 años de que empezó la cosmología física, hoy en día ya no podemos hablar del Big Bang como modelo cosmológico estándar. Hoy el universo que conocemos se llama, o se dice que sigue lo que se llama el modelo LCDM, que quiere decir lambda. La lambda viene del símbolo que ya utilizó Einstein desde el principio para la constante cosmológica y haría referencia a esta parte de expansión del universo que es el 70% de la energía que existe. Y se llama también cold dark matter. Cold viene de frío en inglés, quiere decir, hace referencia a la materia oscura que no emite luz y es fría. ¿Por qué? Porque no interacciona con la materia ordinaria. Entonces, ¿cómo es el universo que conocemos a día de hoy? Pues un universo en el que las galaxias se unen en cúmulos de galaxias, los cúmulos de galaxias en supercúmulos de galaxias, en el que lo que vemos y conocemos es una parte ínfima, solo el 4%, en el que la materia oscura está dando forma a todo lo que vemos y si no estuviera, no se hubieran formado las estructuras. Y el hecho es que las observaciones concuerdan con todos los modelos teóricos que se han realizado y todos los modelos de supercomputación. ¿Qué es la tecnociencia? Pues ese esfuerzo por unir observaciones, teoría, para avanzar en el conocimiento del universo. ¿A qué nos ha llevado la tecnociencia? Bueno, el ser humano no para en esa inquietud por conocer y uno de los últimos logros colectivos de la tecnociencia, uno de ellos es el Gran Acelerador de Hadrones, que no lo he puesto, el que está en Suiza, que justamente allí se estudia cosmología. Pero otro de los grandes logros de la tecnociencia ha sido lanzar el telescopio James Webb en el año 2021, que nos ha aportado nuevos datos que vuelven otra vez a lanzarnos nuevos retos y nuevas preguntas. Bueno, estas son algunas teorías alternativas para intentar explicar lo que sería la materia oscura. Hay diferentes posibilidades. Hay quien habla que la materia oscura quizás sea pues simplemente la masa de aquellas estrellas, las enanas marrones que van muriendo y ya no podemos observar su masa. También hay quien dice que puede ser la teoría Wien, que pueden ser como neutrinos pero de más masa, no se sabe. Hay quien dice deberíamos cambiar las ecuaciones de la física. Bueno, el hecho es que hay algo que cambia la dinámica de los cuerpos y hay que seguir investigando. Tampoco sabemos muy bien qué es la energía oscura, pero lo que está claro es que el universo se está expandiendo aceleradamente. Justamente el año pasado los mismos cosmólogos que estudiaron esta aceleración dijeron sí, se acelera, pero más lento de lo que creíamos. Bueno, esto es un poco lo que quería decir, que cada vez sabemos más y, como suele pasar, cada vez sabemos menos. Cuantas más puertas abrimos, más puertas detrás vemos por descubrir. Pero esto es maravilloso, porque es un canto a seguir investigando y a seguir buscando qué es el signo humano. Si algo nos caracteriza es esta búsqueda. Esta transparencia la he puesto porque, lógicamente, todos los modelos tienen sus límites. Como acabamos de ver, tenemos un modelo maravilloso que explica que el universo es plano, pero no acabamos de saber por qué está compuesto. Igual que siguen quedando preguntas en el aire sobre cómo es que el universo es homogéneo. Esto hay una teoría, la teoría del estado inflacionario, pero se podría explicar de otras maneras. Y hay físicos que siguen diciendo que otras posibilidades alternativas es un universo oscilante. Entonces vemos que estamos en un momento de transición del conocimiento. Sabemos mucho más que hace más de un siglo atrás
el descubrimiento de que nuestra galaxia no es la única, que el universo se expande, que todo apunta a que estuvo todo unido en un principio. Sabemos que hay algo que une toda la materia, sabemos que está acelerado, pero hay muchas cosas que seguimos desconociendo. Otro de los grandes incógnitas es lo que se llama el tiempo de Planck, que es las ecuaciones de Einstein pueden explicar la cosmología desde el instante 10 elevado a menos 44. Pero antes no se sabe qué pasó. Por lo tanto, por suerte, quedan muchas preguntas por responder. El telescopio James Webb nos ha hablado de que las galaxias primeras son más grandes de lo que se esperaba. Por lo tanto, llegamos a esta idea en el fondo final, que es vernos a nosotros mismos. No se ve la cara del personaje, pero yo creo que debe estar con cara de sorpresa ante ese enigma que se extiende delante nuestro. Aquí fijaros que he mencionado algunos ámbitos de conocimiento que hay que seguir investigando: la astrobiología, es decir, la vida en el universo, que esta mañana salió una pregunta. Hay una curiosidad que pocas veces se sabe, y es que uno de los centros de astrobiología más importantes a nivel mundial está en Madrid. Y bueno, se está investigando en todos los niveles, de momento a pequeña, o sea, en formas de vida sencilla. Hay otro campo que yo creo que con el tiempo irá apareciendo. Fijaros que hoy en día, al menos desde un punto de vista filosófico, no es descabellado decir que el universo está vivo, porque en el fondo todo lo que cambia, de alguna manera desde un punto de vista filosófico, se puede decir que está vivo. En los años 70 se confirmó que las estrellas estaban vivas, más o menos en la década de los 90 del siglo pasado se confirmó que también las galaxias están vivas, se van desarrollando. Esta mañana Arturo nos hablaba de los cúmulos globulares alrededor de las galaxias, siempre están alrededor del núcleo de las galaxias. Yo pienso que no es descabellado decir que en el futuro hablaremos de una biología celeste, de alguna manera, porque las estrellas nacen, mueren, etc. Pero más allá de todo esto, que son campos junto con la cosmología que hay que seguir investigando, yo quiero transmitir como cierre de esta exposición realmente la idea de la unidad, porque creo que es lo más fascinante en el estudio de las expresiones humanas. Esta mañana creo que era el primer ponente que nos estaba hablando de cómo todas las ramas del conocimiento son necesarias para entendernos y entender la vida. Es bastante sorprendente que el universo sea igual, lo miremos donde lo miremos. O sea, que nos habla de una unidad detrás de la aparente diversidad. Los seres humanos parecemos muy diferentes, pero en el fondo tenemos las mismas inquietudes, las mismas necesidades. Cuando miramos la historia de la humanidad, las civilizaciones son diferentes en las expresiones, pero no en las inquietudes. Y en este marco de ver cómo avanza el conocimiento humano, nos damos cuenta de que tienen que ir de la mano tres aspectos que en las diferentes ponencias de hoy han ido saliendo. Tiene que ir de la mano, en cierta medida, la buena intuición, ese sentido del ser humano, ese sentido que siempre tiene el ser humano por aprender constantemente. O sea, que podríamos decir esa parte más elevada y más trascendente del ser humano, que además nos une a los seres humanos de todas las épocas. Esas intuiciones de búsqueda o esa necesidad de búsqueda hay que unirla a las buenas explicaciones, una dimensión más racional del universo, unas buenas teorías, y tampoco se podría avanzar sin esos hechos que permite todo el trabajo de los ingenieros. Entonces, creo que el ser humano necesita, siempre son tres o varios los elementos que nos permiten ver la unidad. Entonces formamos parte, somos uno con este cosmos maravilloso,
en el que hay un sentido, como en nuestra vida, en la que hay leyes matemáticas, igual que nosotros tenemos pensamiento y hay materia plasmada, igual que nuestra vida que se alimenta de actos. Espero que haya sido útil la exposición.